Paz a vosotros, hermanos y amigos, aquí el pastor Gamaliel transmitiendo en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, México. Vamos a la segunda parte de la pregunta. ¿Mintió Samuel Joaquín, el pseudoapóstol, el segundo de la luz del mundo, o mintió el historiador de la luz del mundo? Mira, te quiero leer en Lucas 1, verso 1 al 3. Dice el escritor: habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo. Bueno, aquí tenemos al escritor Lucas relatando lo que sucedió en su tiempo, consignando los hechos, la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo por orden, ¿no? Y cosas ciertísimas. También el apóstol Pedro, en la segunda carta, en capítulo 1, verso 14, fíjense, ya él vislumbrando su partida, su deceso, dice: sabiendo que brevemente tengo de dejar mi tabernáculo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas. Fíjate, no hice retazos, no me inventé una historia, una fábula con arte, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Este es un verdadero apóstol, ¿no? Un enviado de Jesucristo. Él no anda con cuentos, inventando fábulas con un artificio, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad, porque él, o sea, Cristo, había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria: este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Esto sucedió varias veces, Sucedió en el bautismo de Jesucristo, sucedió en la transfiguración, y él se está refiriendo a la transfiguración. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. Estos son verdaderos apóstoles de Jesucristo, porque lo vieron, estuvieron con él, fueron enviados. Ahora yo estoy aquí probando a los falsos apóstoles o a los falsos enviados de Jesucristo de la luz del mundo. Y estamos viendo que también hay un libro histórico que se llama Los Hechos del Apóstol Aarón Joaquín, que es el primer pseudo apóstol de ellos. Este libro lo escribió el licenciado René Rentería, y vaya que tiene labia el hombre, ¿no? Una retórica rimbombante. Y el libro se escribe, y hay que entender, hermanos, hay que entender, si se trata de que la luz del mundo quiere predicar que hay un apóstol de Dios desde 1926, dicen de Dios y luego dicen de Cristo, que no es lo mismo, es una confusión ahí. No tendrían por qué ocultar este libro, no tendrían por qué haberlo escrito para luego decir que siempre no. Pero lo que más llama la atención es que cuando el segundo pseudoapóstol, que lo fue por sucesión, porque el libro histórico dice, de hecho el subtítulo dice la sucesión, cuando muere Eusebio, pues es elegido por su padre, ¿no? En el lecho de muerte, según el libro, lo manda a llamar, ya leí eso, y el autor, el señor René Rentería, usando esta arte, ¿no?, para escribir,
empieza a decir que poco a poco Sammy, o sea, Samuel Joaquín, se empieza a convertir paulatinamente en apóstol. Escribe que se le va la inmadurez de la juventud a sus 27 años y de repente le viene una madurez. Y es una metamorfosis. Esa es la palabra que emplea, literal. Se empieza a transformar ahí en el cuarto del moribundo. Y ahí queda, ahí está el libro para que ustedes lo puedan leer. El que lo quiera leer, pues se lo puedo enviar en PDF. He estado investigando si puedo comprarlo en papel, pero parece que ya no lo editan. No estoy seguro de eso, pero es difícil conseguirlo. Además que no se lo venden a quien no sea miembro de la Iglesia a la Luz del Mundo, ¿no? De todos modos ahí está en PDF. Y desde aquí hago el anuncio. Si alguno tiene el librito, porque a mí me interesa mucho, me gustan mucho los libros, pues yo se lo compro, ¿no? No sé si en la Casa Berea lo vendan, o si alguno de la Luz del Mundo me pueda dar la información si lo venden, para comprarlo. El caso es que cuando fallece Eusebio Joaquín y abraza a su hijo, ¿no? Y según el escritor, casi casi te da a entender que en el abrazo le pasa el apostolado, ¿no? Todo lo que él era en aquel abrazo. Y aquel se empieza a transformar en apóstol, ahí paulatinamente, despacito. Y le da su Biblia. Y todo eso ahí está en el libro. Pero cuando tú lees o tú escuchas el testimonio de viva voz de este Samuel, el ya elegido en el lecho moribundo de su padre, en el 2016, 2 años antes de que muriera, graba el video y está dando testimonio de su elección divina. Hay que entender que cuando se escribe este libro, no había tanta exigencia, ¿no? Y los hechos fueron consignados de esa forma. Yo no sé si es verdad, porque los escritores pueden escribir lo que sea. El papel aguanta lo que le pongan. Ahí tenemos que confiar en la veracidad de los cronistas, de los testigos, ¿no? La Biblia es diferente porque hay un testigo vivo, se llama Jesucristo, que envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vivifica las palabras de la Biblia. Entonces no es que creamos por creer. Está el movimiento del Espíritu Santo entre nosotros, ¿no? Para vindicar las palabras que están escritas en el libro santo. En este otro caso, quedó consignado ahí, pero es muy raro que cuando Samuel está dando, según él, el testimonio de su elección divina, desde el principio en el video se da uno cuenta que se quiere distanciar del señalamiento de su padre. De hecho, no lo menciona para nada. Él se remite en su video a decir que allá en Veracruz él había tenido un sueño, visión le llama, estaba medio dormido el hombre, y cuando se ve leyendo Apocalipsis 10, luego de repente una voz, según él, lo estremece, porque la voz le dice, tú eres ese ángel. O sea, Samuel dice que Dios le dijo, o una voz le dijo, que él era el ángel de Apocalipsis 10, que le dice a Juan que se come el librito y todo eso. Aparte de lo ridículo que ya hemos comentado, de que cómo le habrá hecho Sammy para darle el librito a Juan antes de nacer, porque evidentemente el Apocalipsis tiene bastantes siglos que se escribió, y Samuelito todavía no nacía, ¿no? Pero según esa voz, él es ese ángel, y el que se come el librito es Juan, y Juan es el que profetiza. Es necesario que profetices a pueblos, naciones y lenguas. Pues yo no sé cómo le hizo Sammy para darle el librito a Juan, que en el tiempo de Sammy, Juanito el apóstol o Juan el apóstol ya había muerto. Bueno, aparte de esa gran ridiculez, él toma esa visión como que es el punto de su elección
y no menciona para nada que su padre lo había elegido en el lecho de muerte. Y ya para cerrar el punto, porque más adelante voy a tocar en el tercer video esa doctrina de que la luz del mundo enseña que no había iglesia antes de 1926, que la iglesia se había extinguido hasta que se levantó un apóstol, es decir, Aarón Joaquín. Y lo raro es que el mismo librito dice que la señora Elisa, la esposa de Aarón, le habla el evangelio a un grupo de hermanos y reciben la instrucción bíblica de ellos, ¿no? Pero sobre todo el librito dice que reciben el Espíritu Santo. Primero ella y luego él, de los predicadores de la iglesia cristiana espiritual. ¿Cómo que no había iglesia? Entonces, ¿qué espíritu recibieron? Mi amigo Dante Mandela había notado el hecho, la contradicción, que la señora Elisa recibe el Espíritu Santo por allá por los años 25 y ahora para que terminen diciendo que la iglesia no existía. ¿Cómo que no existía? Si la Biblia no le cayó a Aarón del cielo, tampoco se le aparece Jesucristo. La Biblia ya estaba escrita, el Evangelio ya se predicaba y la forma de doctrina la tomó de la iglesia cristiana espiritual junto con la interacción de la iglesia apostólica. Bueno, ahí está la historia, ¿no? Entonces, fíjate cómo este Samuel, cuando da testimonio de su elección, ya para entonces, pues su padre ya había muerto, obviamente. Su padre muere en el 64 y él está hablando en el 2016 este video, pero nunca en el video dice: mi papi me llamó y me dijo, hijo, tú vas a dirigir la iglesia, aquí está mi Biblia, el Señor me mostró que tú eres el dirigente, y que en ese momento se empezó a convertir en apóstol, como por arte de magia, ¿no? Nunca menciona el episodio de cómo es llamado, y quiero que notes las palabras mentirosas de este supuesto apóstol de Jesucristo, el segundo. Ahorita estamos hablando de una dinastía. En ese tiempo que se graba el video, en el video evidentemente Samuel Joaquín quiere distanciarse de este asunto. Mi padre no me eligió, no me eligieron los hombres. Yo tuve una visión antes que todo esto pasara. Es más, ni siquiera menciona lo que pasó en el cuarto del moribundo, ¿no? Sino que allá en Veracruz me dijeron que yo era el ángel del Apocalipsis 10. Y ya cuando estaba tendido el cuerpo de mi padre, ahí entendí, es la elección divina. Mira cómo habla de forma tan mentirosa. Y hermanos, perdónenme, yo solamente estoy probando a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, porque tengo algunos amigos que me hacen preguntas. Quiero que veas pues las etapas. En la etapa que se escribe el libro Los Hechos de Aarón, del apóstol Aarón Joaquín, no se objetaba que su padre le había pasado el hueso religioso. Ya en el 2016, como había mucha disidencia, unos lo aceptaban, otros no, había problemas. Él alega, es como una actualización que él quiere hacer. No. Yo recibí una visión y la elección la entendí cuando todos entendieron que yo era el siguiente apóstol, ¿no? Y a su papi nunca lo menciona. Pero ahora que está otro tercer apóstol, que también en otro video trata de decir que a él no lo eligió su papi, sino que estaba orando y una voz. O sea que todos, ahora actualmente, Samuel peleó que su padre no lo había elegido, pero ahora Nazón y sus seguidores dicen, no, ya no hay problema, somos una dinastía de apóstoles, les guste o no. Por ejemplo, mira, cuando yo estoy grabando estos videos hay gente que me contesta. Lamentablemente no es gente que tenga el valor para presentarse quiénes son, qué hacen, dónde viven. Son puros nicks anónimos. Cuando voy a sus canales, el canal no tiene contenido,
No sabemos si es un hombre o una mujer el que habla, pero sí defienden su doctrina, ¿no? Fíjate, cuando yo estoy hablando de que el apostolado no se pasa de padres a hijos, dice la supuesta señora Elisa Martínez, esto me lo puso hace 2 horas. Curioso, Dios envía a su hijo, punto. A Abraham, Isaac y Jacob, padre, hijo y nieto. O sea, quiere justificar la dinastía joaquinita, ¿no? Yo le contesto, pero esos no son apóstoles, señora. Y le pongo, curiosa ignorancia. Esos son patriarcas. De papito a hijito. Qué curioso cómo tratan de justificar la dinastía joaquinita. Es obvio que no puedes invocar la vida de Abraham, Isaac y Jacob como un apostolado, ¿no? Y mucho menos vas a encontrar que un apóstol le dejó el apostolado a su hijito y luego el otro apóstol a su otro hijito. Pero fíjate hasta dónde se llega, ¿no? Ya esto es ridículo, hermanos. Y luego dice la señora, Pastor Gamaliel, Dios envía a su hijo y Cristo toma a 2 hermanos y los hace apóstoles. Dice David y su hijo Salomón y su nieto Jeroboam. O sea que sus comentarios de que Dios envía a su hijo y Cristo hace a 2 hermanos en la carne apóstoles, es para decir, no, pues ya ve, Aarón, el papá, luego el hijo, luego el nieto. Claro, señor, ahí viene el bisnieto también. Yo le contesto de esta forma, señora, Dios envía a su hijo. Claro, claro. Y Eusebio envía al suyo. Lógica luz mundana. Y a Eusebio, pues, lo envía Francisco Borrego o se envió solito. Para que vea, ya cuando escuchas a esta pobre gente engañada, tratando de justificar un apostolado de padre a hijo y usando estos argumentos chafas, pues no te queda más que decir, caray, definitivamente con la Biblia se pueden arrancar textos de la Biblia y hacer lo que ellos les dé la gana, ¿no? Dice, ¿por qué da a este estudio, les da mucha importancia si ni siquiera hay apóstoles el día de hoy? Sí, hermano, estoy de acuerdo contigo, hermano Silvestre, un saludo. Le doy importancia porque hay gente que me pregunta, me manda correos, estoy oyendo al apóstol de Dios, ¿qué opina del apóstol de Dios? Mire, Pastor Gamaliel, ¿usted cómo va a ser pastor si no está con el apóstol de Dios? Y por eso estoy dando contestación, hermano, no te preocupes. El tema va a terminar muy pronto, ¿no? Entonces, es muy raro, hermanos, es muy raro cómo Samuel da testimonio de que él allá en, en Veracruz le dijeron que era el, el ángel del Apocalipsis y en eso se basa y nunca se acuerda que su papi lo llamó al cuartito y se empezó a transformar en apóstol poco a poquito. Ok, Dios les bendiga. Ya no les hablo del tercer apóstol, porque pues este dijo que estaba orando cuando estaba ahora el segundo en el féretro y que oyó una voz y ya es apóstol, ¿no? Y por supuesto que el bisnieto que ya por ahí se perfila también va a decir que es apóstol de Jesucristo. Hermanos, realmente el apóstol a los gentiles se llama Pablo y él puso el fundamento. Nosotros estamos sobreedificando. El fundamento ya está puesto y ninguno puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Hay de nosotros si predicamos otro evangelio. Hay de nosotros si predicamos sucesiones, adoraciones a hombres,
apóstoles de cartón que no han visto al Señor. En realidad el Evangelio ya fue explicado a los gentiles y ha corrido. Y el único, el que está presente según la Biblia para autentificar la obra, se llama el Paracleto, el Espíritu Santo, del cual dijo Jesús: si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendrá, pero si me fuere, le enviaré para que esté con vosotros, para que los guíe a toda verdad, para que redarguya el mundo de pecado, etcétera. Es el Espíritu Santo y no un hombre autonombrado apóstol el que activa y dirige a la iglesia. Esta parte bíblica sí me gustaría explicarla. Esta parte bíblica es muy importante porque en estos videos, en el último video yo te dije, era necesario que se levantaran los enviados de Jesucristo, que vieron con sus ojos su majestad, palparon sus manos tocante al verbo de vida, se les apareciera, los comisionara y que eran testigos de la resurrección. Y entonces nosotros, si no hemos visto a Cristo, ¿qué estamos haciendo? Porque todos estos argumentos te los van a decir, y quién te envió, si no tienes un apóstol, qué de tu ministerio, de dónde lo sacaste. Entonces es muy importante entender que el que está presente aquí es el Espíritu Santo. Esto lo tienes que entender. Ahora, hay otra pregunta que me hicieron ya para finalizar, hermanos, el comentario. Porque yo demostré por las Escrituras que tú no puedes decir que eres enviado de alguien si no hablas con él. Yo cómo puedo decir que soy apóstol de Jesucristo o enviado de Jesucristo si no he hablado con él. Tienes que hablar con él, se te tiene que aparecer, te tiene que comisionar. Entonces me dijeron ahí, ¿y Bernabé? Bernabé es llamado apóstol. Bueno, en realidad Bernabé no es llamado apóstol directamente, sino que la Biblia dice, y los apóstoles, hablando de Pablo y Bernabé, emplea la palabra apóstol en plural, pero no te asustes de eso, no te asustes de eso, porque aparte de los 12, había otros 70 enviados que Dios envió, o Jesucristo envió de 2 en 2 a las ciudades. Y Pablo no es la excepción, no va solo, el Señor le provee también a un compañero llamado Bernabé. Y me preguntaron, ¿dónde dice la Biblia que a Bernabé se le aparece Jesucristo? Es que Jesucristo no solo se aparece a Bernabé, sino a 500, por espacio de 40 días, a más de 500 hermanos, y entre ellos Bernabé, por supuesto, y también el otro que fue propuesto por los mismos apóstoles y la multitud de discípulos, que era Barnabás, y el otro que fue Matías, ¿no? No sé si es Barnabás, déjenme ver, para no echar mentiras. Pero había, no solo Bernabé se le aparece Jesucristo varias veces, porque él también es parte de la compañía de los que lo vieron aparecerse muchas veces. Y sin embargo, esto de que es apóstol, acuérdense que cuando estaban reunidos maestros y profetas en Antioquía, dice el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he enviado. Entonces, por supuesto que Bernabé vio a Jesucristo, y no solo él, sino más de 500 hermanos juntos muchas veces. Él también es testigo de la resurrección, aunque el relato y sus reacciones no están consignadas en la Biblia, por supuesto, ¿no? Está consignada la de Pablo y está consignada la de los apóstoles, los 12. Pero fíjate, voy a finalizar esta emisión con una pregunta muy interesante, porque hay hermanos que me escuchan y pues el tema es muy interesante, ¿no? Me dijo un hermano de España, el hermano Johnny,
me dijo, pastor, yo creo que la elección de Matías no es legítima. Dice, yo creo que el apóstol Pablo es el número 12, el que sustituye a Judas. Y que los nombres de los 12 apóstoles allá en la ciudad celestial no es Matías el que aparece, el 12avo, sino Pablo. Bueno, eso es incorrecto, es erróneo. Y para cerrar este video les voy a probar que el nombramiento de Matías es legítimo. Ustedes ya saben, hermanos que me escuchan, que la sustitución del apostolado de Judas es bíblica, está profetizada en el Salmo. Séale vuelta su mesa en tropezadero y en lazo, y tome otro su obispado. La pregunta es, cuando echaron suertes por Matías, ¿fue legítimo? Y aparece su nombre allá, porque seguro no aparece el de Judas. O, como muchos postulan, o algunos postulan, es Pablo el verdadero apóstol número 12. Ojalá que Apocalipsis dijera Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo y Pablo, pero no lo dice. Pero yo te voy a dar el texto donde es el mismo Pablo el que reconoce el nombramiento de Matías. Mira, para que se acabe la cuestión, ¿no? Primera de Corintios 15, qué interesante. Verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Escucha bien. Y que y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjate bien, te voy a probar que el nombramiento de Matías es legítimo porque Pablo lo reconoce. Y que apareció a Cefas. Y después a los 12. Por supuesto, cuando dice a los 12, no se refiere a Judas. Judas murió antes que Cristo resucitara. Acuérdate que fue y aventó las monedas y dijo, he pecado entregando la sangre inocente. Entonces Judas no es contado. Cuando eligen a Matías y es contado con los 12, entonces por eso ya eran 12 apóstoles. Dice Pablo entonces, reconociendo al 12avo, Primera de Corintios 15, 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Así que no es Pablo el 12avo, sino Matías. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. ¿Por qué dice todos si ya había dicho a los 12? Porque había otros 70 que fueron enviados. Había 12 apóstoles, uno muere, uno es sustituido, vuelven a ser 12, se les aparece a los 12, luego a todos, o sea, a la multitud, a los 70, o sea, a los 140 enviados, ¿no? A los 140 apóstoles los envió de 2 en 2. Y luego dice él en el verso 8, y al postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los enviados o de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado
enviado o apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Entonces no estés diciendo que el nombramiento de Matías no es legítimo. Desde el momento en que Pablo dice apareció a los 12, Pablo mismo reconoce el nombramiento de Matías. Bueno, hermanos, fue un gusto estar con ustedes y no se desesperen que pronto vamos a finalizar esta línea de enseñanza apologética. Dios les bendiga.